Hay momentos en la vida que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que, con el paso del tiempo, terminan definiendo por completo el destino de una persona. En la infancia de Cristiano Ronaldo hubo muchos de esos momentos. No fueron grandes finales, no hubo cámaras, no existían los aplausos. Solo un niño, un balón y un sueño que crecía cada día. En las calles de Funchal, Cristiano comenzó a desarrollar una característica que más tarde maravillaría al mundo entero: su deseo permanente de competir. No importaba si el partido era contra niños mayores. No importaba si el equipo rival era más fuerte. Para él, cada encuentro era una oportunidad para demostrar que podía superarse. Cuando el árbitro improvisado daba el silbatazo inicial, desaparecía el niño tímido y aparecía un competidor incansable. Jugaba con una intensidad poco común. Corría cada balón como si fuera el último. Presionaba. Atacaba. Defendía. Y nunca dejaba de creer que podía cambiar el resultado. Quienes compartían aquellos partidos recuerdan que Cristiano tenía una enorme dificultad para aceptar la derrota. Si perdía, no buscaba excusas. Lo único que pedía era volver a jugar. Quería otra oportunidad. Otra posibilidad para demostrar que podía hacerlo mejor. Sin saberlo, estaba desarrollando una mentalidad que años después sería una de sus mayores fortalezas. Porque los campeones no nacen acostumbrados a ganar, nacen aprendiendo a levantarse cada vez que caen. Mientras muchos niños soñaban con convertirse en futbolistas famosos, Cristiano imaginaba algo todavía más grande. Quería jugar en los mejores estadios del mundo. Quería enfrentarse a los mejores jugadores. Quería escuchar su nombre coreado por miles de aficionados. Ese sueño parecía imposible para un niño nacido en una pequeña isla del Océano Atlántico. Pero él nunca permitió que la distancia limitara su imaginación. Cada tarde seguía entrenando. Si no tenía un entrenador que le indicara qué hacer, inventaba sus propios ejercicios. Corría más, saltaba más, golpeaba el balón una y otra vez. No entrenaba porque alguien se lo exigiera. Entrenaba porque disfrutaba sentir que cada día era un poco mejor que el anterior. Aquella disciplina empezaba a convertirse en un hábito. Y los hábitos, repetidos durante años, terminan construyendo el destino de las personas. Poco después, ingresó al pequeño club Andorinha, donde su padre trabajaba como utilero. Aquel equipo no contaba con instalaciones de lujo. No existían campos perfectos ni modernos centros de entrenamiento. Pero para Cristiano era el lugar más importante del mundo, porque allí podía hacer lo que más amaba: jugar al fútbol. Desde los primeros entrenamientos llamó la atención de sus entrenadores, no solo por su velocidad, no únicamente por su técnica, sino por la intensidad con la que realizaba cada ejercicio. Nunca parecía conformarse. Si marcaba 3 goles, quería 4. Si hacía una buena jugada, buscaba una mejor. Su ambición no nacía de la arrogancia. Nacía del deseo constante de superarse. Con el paso de los meses comenzó a enfrentarse a rivales mayores. Muchos pensaban que sería intimidado por la diferencia de edad y de fuerza física. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cristiano jugaba sin miedo. No veía gigantes frente a él. Veía oportunidades. Cada jugador más experimentado representaba un nuevo desafío, y él disfrutaba los desafíos. Aquella valentía empezó a llamar la atención de personas fuera de Madeira. Los comentarios comenzaron a multiplicarse. Hay un niño que juega diferente. Tiene algo especial. Vale la pena observarlo. Pero el camino hacia el éxito nunca es completamente recto. Mientras Cristiano crecía como futbolista, su familia seguía enfrentando dificultades económicas. Había días en los que el dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Sus padres hacían enormes sacrificios para que sus hijos pudieran seguir adelante. Cristiano observaba todo aquello. Aunque era pequeño, comprendía que sus padres trabajaban sin descanso. Esa realidad despertó en él una promesa silenciosa. Algún día cambiaría la vida de su familia. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a lograrlo. Esa motivación se convirtió en un combustible inagotable.
Cada entrenamiento tenía un propósito. Cada carrera tenía un significado. Cada gota de sudor representaba un paso más hacia un futuro diferente. Mientras otros veían únicamente un deporte, Cristiano veía una oportunidad para transformar su vida. Con apenas 10 años, comenzó a destacar en torneos juveniles de Madeira. Su velocidad desconcertaba a los defensores. Su habilidad con el balón sorprendía incluso a entrenadores con muchos años de experiencia. Pero había algo que llamaba todavía más la atención. Nunca dejaba de trabajar. Al terminar el entrenamiento oficial, permanecía practicando. Repetía disparos, ensayaba regates, perfeccionaba movimientos. Parecía entender, incluso siendo un niño, que el talento sin esfuerzo termina desapareciendo, y que solo la disciplina convierte el talento en grandeza. Aquella combinación de habilidad y trabajo constante empezó a abrir puertas que antes parecían imposibles. Los clubes más importantes de Portugal comenzaban a interesarse en aquel joven futbolista nacido en Madeira. Sin embargo, aceptar esa oportunidad significaba tomar una decisión extremadamente difícil. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tendría que abandonar la isla donde había nacido, dejar atrás a su familia, separarse de sus amigos y marcharse completamente solo hacia una ciudad desconocida. Para cualquier niño de apenas 12 años, aquello parecía una misión imposible. Pero los sueños verdaderamente grandes siempre exigen sacrificios igualmente grandes. Y Cristiano estaba a punto de descubrir que el precio del éxito sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Hay decisiones que cambian un año, otras cambian una vida. Y existen algunas que cambian la historia. Cuando Cristiano Ronaldo tenía apenas 12 años, el destino llamó a su puerta de una manera inesperada. Los entrenadores del Sporting de Lisboa, uno de los clubes con mayor prestigio en la formación de jóvenes futbolistas en Portugal, habían escuchado hablar de un muchacho que sobresalía entre todos los niños de Madeira. Querían verlo jugar con sus propios ojos. Para Cristiano, aquello era una oportunidad que parecía imposible. Hasta ese momento, el fútbol era un sueño inmenso, pero seguía siendo un sueño que vivía en una pequeña isla del Océano Atlántico. Ahora, por primera vez, existía la posibilidad de demostrar que podía competir con los mejores jóvenes del país. El día de la prueba llegó acompañado de nervios, ilusión y esperanza. Muchos de los jóvenes presentes intentaban impresionar a los entrenadores con jugadas espectaculares. Algunos buscaban destacar individualmente, otros parecían jugar con miedo a equivocarse. Cristiano eligió un camino diferente. Jugó como siempre lo había hecho, con intensidad, con valentía, con una determinación que parecía demasiado grande para un niño de su edad. Cada carrera reflejaba su deseo de aprovechar aquella oportunidad. Cada regate transmitía confianza. Cada disparo llevaba consigo el peso de un sueño que había comenzado muchos años atrás, cuando perseguía un balón por las calles de Funchal. Los observadores del Sporting quedaron impresionados. No solo vieron velocidad, no solo descubrieron habilidad, encontraron algo mucho más difícil de enseñar. Un carácter competitivo extraordinario. Había una energía especial en aquel muchacho. Nunca daba una pelota por perdida. Nunca dejaba de luchar. Nunca parecía conformarse. Cuando terminó la prueba, los responsables del club tenían muy clara su decisión. Querían que Cristiano formara parte de su academia. Aquella noticia llenó de emoción a toda la familia Aveiro. Era una oportunidad única, una puerta que muy pocos jóvenes conseguían abrir. Pero junto con la alegría apareció una realidad mucho más difícil. Aceptar aquella invitación significaba abandonar Madeira. Significaba dejar atrás el hogar donde había crecido. Significaba despedirse de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos y de todo aquello que conocía. Para un niño de 12 años, la distancia entre Madeira y Lisboa parecía inmensa. No era solamente un viaje de cientos de kilómetros, era el inicio de una nueva vida. Las noches previas a la partida estuvieron llenas de emociones encontradas. Cristiano caminaba por las calles que tantas veces había recorrido con un balón en los pies. Observaba los lugares donde había jugado. Miraba el mar que rodeaba la isla.
Tal vez no sabía cuándo volvería. Quizá ni siquiera imaginaba cuánto cambiaría su vida después de aquel viaje. Su madre intentaba transmitir tranquilidad. Su padre trataba de ocultar la preocupación detrás de una sonrisa. Toda la familia comprendía que aquel sacrificio era necesario. Los grandes sueños exigen decisiones valientes, y esta sería la primera de muchas. Llegó el día de la despedida. Un aeropuerto, algunas maletas, muchos abrazos, y un silencio que decía mucho más que cualquier palabra. Cristiano abrazó a sus padres con fuerza. No quería que vieran el miedo que sentía, pero también sabía que no podía renunciar. Había esperado aquella oportunidad durante toda su infancia. Ahora debía tener el valor suficiente para aprovecharla. Cuando el avión despegó rumbo a Lisboa, un niño dejaba atrás su hogar, pero también comenzaba a nacer el hombre que, años después, inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Al llegar a la capital portuguesa, todo parecía diferente. Las calles eran más grandes. El ritmo de vida era más acelerado. El ambiente resultaba completamente desconocido. Madeira había quedado atrás. Ahora comenzaba una etapa llena de incertidumbre. En la residencia del Sporting convivían jóvenes provenientes de distintas regiones del país. Todos compartían un mismo objetivo: convertirse en futbolistas profesionales. La competencia era enorme. Cada entrenamiento representaba una evaluación constante. No bastaba con ser bueno. Había que demostrarlo todos los días. Cristiano comprendió rápidamente que nadie le regalaría absolutamente nada. Si quería permanecer allí, tendría que trabajar más que los demás. Y esa idea, lejos de asustarlo, lo motivó aún más. Mientras algunos compañeros aprovechaban los momentos libres para descansar, él permanecía practicando. Ensayaba controles, perfeccionaba disparos, repetía movimientos una y otra vez. Cada minuto adicional era una inversión en su futuro. Cada esfuerzo era un mensaje silencioso que se repetía constantemente. No vine hasta aquí para regresar derrotado. Aquella determinación comenzaba a construir los cimientos de una mentalidad que años más tarde lo convertiría en uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos. Sin embargo, el mayor desafío todavía no había llegado, porque una cosa era entrenar lejos de casa, y otra muy distinta era aprender a convivir con la soledad. Las noches comenzaron a hacerse más largas. El silencio de la habitación le recordaba constantemente que su familia estaba a cientos de kilómetros de distancia. Extrañaba la comida de su madre, las conversaciones con sus hermanos, los consejos de su padre. Había momentos en los que las lágrimas aparecían sin pedir permiso, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la promesa que había hecho antes de partir. No volvería a Madeira sin haber luchado hasta el final. Y esa promesa se convertiría en la fuerza que lo mantendría de pie durante los momentos más difíciles de su juventud. Las primeras semanas en la academia del Sporting de Lisboa fueron, probablemente, las más difíciles que Cristiano Ronaldo había vivido hasta ese momento. Durante el día, el balón seguía siendo su refugio. Cada entrenamiento le devolvía la sonrisa. Cada carrera le recordaba por qué había aceptado dejar atrás todo lo que amaba. Pero cuando el sol desaparecía y el silencio llenaba la residencia, comenzaba la batalla más complicada. La batalla contra la soledad. No era fácil para un niño de apenas 12 años despertar cada mañana sin escuchar la voz de su madre. No era sencillo sentarse a comer sin compartir la mesa con su familia. No era sencillo terminar un entrenamiento extraordinario y no poder abrazar a su padre para contarle cada detalle. Había noches en las que las lágrimas aparecían en silencio. No porque dudara de su sueño, sino porque extrañaba profundamente su hogar. Muchos jóvenes, enfrentados a una situación semejante, habrían decidido regresar. Y nadie los habría juzgado. Después de todo, seguían siendo niños.
Pero Cristiano comenzó a comprender una verdad que lo acompañaría durante toda su carrera. Los sueños tienen un precio, y ese precio casi siempre se paga antes de recibir cualquier recompensa. Cada día lejos de Madeira era un sacrificio, pero también era un paso más hacia la vida que había imaginado desde pequeño. Poco a poco, comenzó a adaptarse al ritmo de la academia. Los entrenamientos eran mucho más exigentes que cualquiera que hubiera conocido. Los entrenadores corregían cada movimiento, cada pase, cada control, cada disparo. No existía espacio para la improvisación permanente. Allí aprendió que el talento necesita disciplina para transformarse en excelencia. Cristiano absorbía cada enseñanza, escuchaba, observaba, practicaba, y cuando los demás daban por terminado el entrenamiento, él encontraba una razón para continuar unos minutos más. Esos minutos adicionales parecían insignificantes, pero con el paso de los años, terminarían marcando una diferencia gigantesca, porque mientras muchos entrenaban hasta sentirse cansados, Cristiano entrenaba hasta sentir que había mejorado. Esa diferencia de mentalidad comenzaba a separarlo del resto. No tardó en llamar nuevamente la atención de los entrenadores. Su velocidad aumentaba, su técnica mejoraba, su confianza crecía, pero, sobre todo, había desarrollado una enorme capacidad para aprender. Aceptaba las críticas, corregía sus errores, y regresaba al día siguiente decidido a no repetirlos. Aquella actitud sorprendía incluso a quienes llevaban décadas formando jóvenes futbolistas. No era común encontrar a un niño tan dispuesto a trabajar. Con el paso de los meses, comenzó a destacar dentro de la academia. Los compañeros hablaban de aquel joven portugués que parecía no cansarse nunca. Si había que correr una vez, él corría 2. Si era necesario repetir un ejercicio 10 veces, él pedía hacerlo una vez más. No buscaba impresionar, buscaba mejorar. Y esa diferencia resultaría decisiva para todo lo que vendría después. Mientras tanto, su familia seguía apoyándolo desde la distancia. Cada llamada telefónica representaba una inyección de ánimo. Su madre le recordaba que jamás dejara de creer. Su padre le repetía que el esfuerzo siempre encuentra recompensa. Aquellas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Con el paso de los años, Cristiano recordaría muchas veces esos consejos, porque comprendió que las personas que creen en nosotros pueden convertirse en la fuerza que necesitamos cuando aparecen las dudas. La Academia del Sporting no solo estaba formando a un futbolista, estaba formando a un hombre que comenzaba a descubrir que el verdadero rival nunca era el compañero que entrenaba a su lado. El verdadero rival era la versión de sí mismo del día anterior. Cada jornada tenía un único objetivo: ser mejor que ayer. No mejor que los demás, mejor que él mismo. Esa filosofía terminaría acompañándolo durante toda su carrera profesional, y sería una de las razones por las que, incluso después de conquistar el mundo, continuaría entrenando con la misma intensidad que cuando era un adolescente desconocido. Porque la grandeza no aparece de un día para otro. La grandeza se construye en silencio, en los entrenamientos donde nadie aplaude, en las horas adicionales que nadie observa, en las decisiones que nadie celebra. Mucho antes de que los estadios pronunciaran su nombre, Cristiano ya estaba construyendo al campeón que algún día maravillaría al planeta. Sin embargo, el destino todavía tenía preparada una prueba mucho mayor, una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Muy pronto tendría que enfrentarse a futbolistas mayores, más fuertes y con mucha más experiencia. Muchos pensaban que aquel joven de Madeira todavía no estaba preparado, pero Cristiano estaba a punto de demostrar que el talento, acompañado por una disciplina inquebrantable, puede romper cualquier barrera. El niño que un día salió de una pequeña isla con una maleta llena de ilusiones, comenzaba a dar los primeros pasos hacia un sueño que parecía imposible. Y, sin saberlo, el mundo estaba a punto de conocer a un futbolista que cambiaría para siempre la historia del deporte, porque las leyendas no nacen el día en que levantan un trofeo.
Las leyendas nacen el día en que deciden no rendirse, y Cristiano Ronaldo ya había tomado esa decisión. Toda gran historia tiene un momento en el que los sueños dejan de ser simples ilusiones y comienzan a convertirse en realidad. Para Cristiano Ronaldo, ese momento llegó mucho antes de que el mundo aprendiera a pronunciar su nombre. Habían pasado algunos años desde que aquel niño de Madeira se despidió de su familia con una maleta llena de ilusiones y un corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Ahora ya no era el pequeño que lloraba en silencio por las noches. La nostalgia seguía existiendo, pero había aprendido a transformarla en una fuente de energía. Cada entrenamiento, cada sacrificio, cada gota de sudor tenía un propósito muy claro: demostrar que todo lo que había dejado atrás había valido la pena. La Academia del Sporting de Lisboa era considerada una de las mejores de Europa para formar jóvenes futbolistas. No bastaba con tener talento. Cada jugador debía demostrar día tras día que merecía seguir allí. Muchos jóvenes llegaban con enormes condiciones técnicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrían que el talento, por sí solo, nunca era suficiente. La disciplina era el verdadero filtro, y en ese terreno, Cristiano comenzaba a marcar diferencias. Mientras algunos entrenaban para cumplir con el horario establecido, él encontraba siempre una razón para quedarse unos minutos más. Practicaba tiros libres, ensayaba disparos con ambas piernas, trabajaba el control del balón, repetía una y otra vez movimientos que ya dominaba, no porque fueran necesarios, sino porque estaba convencido de que siempre existía una forma de hacerlos mejor. Los entrenadores comenzaron a notar algo extraordinario. Cada temporada, Cristiano regresaba siendo un jugador completamente distinto. Más fuerte, más rápido, más técnico, más inteligente dentro del campo. Era como si el progreso nunca se detuviera. No parecía conformarse con mejorar un poco. Quería evolucionar constantemente. Uno de los preparadores físicos de la academia comentó años después que era muy difícil encontrar a un joven con semejante nivel de compromiso. Mientras otros esperaban que llegara el descanso, Cristiano preguntaba si podía realizar ejercicios adicionales. No veía el entrenamiento como una obligación, lo veía como una oportunidad. Poco a poco comenzó a enfrentarse a futbolistas mayores que él. Muchos eran más altos, más fuertes físicamente, con mayor experiencia. Pero Cristiano nunca permitió que esas diferencias limitaran su confianza. Entraba al campo convencido de que podía competir contra cualquiera. Si perdía un balón, luchaba por recuperarlo. Si fallaba un disparo, inmediatamente buscaba el siguiente. Nunca permanecía lamentándose por un error. Su atención siempre estaba puesta en la siguiente jugada. Aquella capacidad para dejar atrás los errores sería una de las claves más importantes de toda su carrera. Porque el fútbol, como la vida, siempre ofrece una nueva oportunidad. Solo hay que estar preparado para aprovecharla. Mientras tanto, su físico también comenzaba a transformarse. Comprendió muy pronto que, para competir al máximo nivel, debía cuidar su cuerpo con la misma dedicación con la que entrenaba su técnica. Empezó a prestar atención a su alimentación, a su descanso, a su preparación física. Aunque todavía era muy joven, ya pensaba como un profesional. No esperaba convertirse en un gran jugador para comenzar a comportarse como uno. Primero adoptó los hábitos de un campeón, y después llegaron los resultados. Esa diferencia de mentalidad sorprendía a todos. Los entrenadores no necesitaban recordarle que trabajara. Él era el primero en llegar, y muchas veces el último en irse. Con el paso de los meses, comenzó a ganarse el respeto de sus compañeros, no únicamente por sus condiciones futbolísticas, sino porque nunca pedía a los demás un esfuerzo que él mismo no estuviera dispuesto a realizar. Lideraba con el ejemplo, con trabajo, con constancia, con disciplina. Sin darse cuenta, estaba desarrollando una cualidad que más adelante definiría toda su carrera: la capacidad de inspirar a quienes lo rodeaban. Pero el camino hacia el profesionalismo todavía presentaba enormes desafíos.
El Sporting de Lisboa poseía una cantera llena de jóvenes talentosos. Solo unos cuantos lograrían llegar al primer equipo. Muchos futbolistas extraordinarios quedaban en el camino. La competencia era feroz. Cada entrenamiento era una prueba. Cada partido representaba una evaluación. Cada decisión podía cambiar el futuro de un jugador. Cristiano lo sabía perfectamente. Por eso nunca permitía que un buen partido lo hiciera relajarse. Al contrario, después de una gran actuación, entrenaba todavía más. Porque entendía una verdad que muy pocos descubren tan temprano. Llegar es difícil, pero mantenerse en la cima resulta mucho más complicado. Poco a poco, los responsables del club comenzaron a hablar cada vez más de aquel joven nacido en Madeira. Su nombre aparecía con frecuencia en las conversaciones internas. Hay que seguir observándolo. Está creciendo muy rápido. Tiene algo diferente. Sin embargo, todavía faltaba superar una prueba decisiva. El salto hacia el fútbol profesional. Ese momento con el que sueñan millones de niños alrededor del mundo. El instante en que un entrenador mira a un joven y decide darle la oportunidad de vestir la camiseta del primer equipo. Cristiano estaba cada vez más cerca, pero aún debía demostrar que podía competir entre hombres, que podía soportar la presión, que estaba preparado para jugar frente a miles de espectadores. Sin imaginarlo, ese momento llegaría mucho antes de lo esperado, y cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Porque el destino suele recompensar a quienes trabajan en silencio. Y Cristiano Ronaldo llevaba muchos años preparándose para ese instante. En el mundo del fútbol existe una frase que muchos entrenadores repiten constantemente. El talento abre la puerta, pero el carácter decide cuánto tiempo permanecerás dentro. Cristiano Ronaldo estaba a punto de comprobar que esas palabras eran completamente ciertas. Después de años de esfuerzo silencioso en la Academia del Sporting de Lisboa, llegó el momento que había imaginado desde que dejó Madeira siendo apenas un niño. El entrenador del club decidió darle la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Para cualquier joven futbolista, aquello representaba un enorme desafío. Ya no compartiría el campo con muchachos de su edad. Ahora tendría enfrente a jugadores profesionales. Hombres con experiencia, con fortaleza física, con velocidad mental, y acostumbrados a competir bajo una enorme presión. Muchos jóvenes llegan a ese momento sintiendo miedo. Otros intentan pasar desapercibidos para no cometer errores. Pero Cristiano pensaba de una manera completamente distinta. No había viajado cientos de kilómetros desde Madeira para esconderse. Había llegado para demostrar que pertenecía a ese lugar. Desde el primer entrenamiento, dejó claro que no estaba dispuesto a renunciar a su estilo de juego. Corría cada balón con la misma intensidad de siempre. Buscaba el 1 contra 1 sin temor. Intentaba desbordar a defensores mucho más experimentados. Y aunque en ocasiones perdía la pelota, nunca dejaba de intentarlo. Aquella confianza llamó inmediatamente la atención del cuerpo técnico. No era arrogancia, era convicción. Cristiano creía profundamente en el trabajo que había realizado durante años. Sabía que todavía tenía mucho por aprender, pero también sabía que poseía las herramientas necesarias para competir. Los entrenadores comenzaron a darle cada vez más minutos, y cada oportunidad era aprovechada como si fuera la última. Con el paso de las semanas, el nombre de Cristiano Ronaldo empezó a escucharse con mayor frecuencia entre los aficionados del Sporting. Los periódicos deportivos comenzaban a dedicarle pequeñas notas. Los comentaristas hablaban de un joven extremo portugués con una velocidad extraordinaria y una habilidad poco común para enfrentar rivales. Todavía no era una estrella, pero algo estaba ocurriendo. Cada partido aumentaba la expectativa. Cada actuación despertaba nuevas preguntas. ¿Quién era aquel muchacho? ¿Hasta dónde podía llegar? En la temporada 2002, finalmente llegó el día que había esperado durante toda su infancia. Cristiano debutó oficialmente con el primer equipo del Sporting de Lisboa. Cuando pisó el terreno de juego, seguramente recordó
aunque fuera por un instante, las calles de Madeira donde todo había comenzado. Recordó a sus padres, a sus hermanos, a los amigos con quienes improvisaba porterías utilizando piedras. Recordó al niño que un día prometió cambiar la vida de su familia, y comprendió que aquella promesa empezaba a cumplirse. El debut fue apenas el inicio. Lo realmente impresionante fue la rapidez con la que comenzó a crecer. Cada partido mostraba una nueva versión de Cristiano. Más atrevido, más rápido, más inteligente. Sus regates hacían levantarse al público de los asientos. Su aceleración dejaba atrás a los defensores, y su confianza parecía aumentar con cada minuto sobre el campo. No pasó mucho tiempo antes de que clubes importantes de Europa comenzaran a enviar observadores para seguir sus actuaciones. Las noticias viajaban rápido. En Portugal estaba apareciendo un futbolista diferente, uno de esos talentos que surgen muy pocas veces en una generación. Pero el momento que cambiaría definitivamente su destino aún estaba por llegar. Era el verano de 2003. El Sporting de Lisboa disputaría un partido amistoso contra uno de los clubes más importantes del planeta, el Manchester United. Aquel encuentro tenía como objetivo inaugurar un nuevo estadio. Para la mayoría de los aficionados era simplemente un amistoso de pretemporada. Para Cristiano Ronaldo sería la noche que transformaría su vida para siempre. Antes del inicio del partido, pocos fuera de Portugal conocían realmente su nombre. Los reflectores estaban dirigidos hacia las figuras del Manchester United, un equipo lleno de campeones, dirigido por uno de los entrenadores más respetados del mundo, Sir Alex Ferguson. Cuando el árbitro dio el silbatazo inicial, Cristiano hizo exactamente lo que siempre había hecho desde niño: jugar sin miedo. Atacó constantemente por la banda. Buscó el 1 contra 1 una y otra vez. Enfrentó a defensores internacionales con una valentía sorprendente. Cada regate despertaba la ovación del público. Cada aceleración obligaba al rival a retroceder. Los futbolistas del Manchester United comenzaron a notar algo inusual. No podían detener a aquel joven portugués. Intentaban anticiparlo. No podían. Intentaban marcarlo físicamente. Él escapaba con velocidad. Intentaban cerrar los espacios. Encontraba otro camino. Durante 90 minutos, Cristiano ofreció una exhibición que dejó asombrados incluso a quienes llevaban décadas en el fútbol profesional. Cuando el partido terminó, ocurrió algo que muy pocas veces sucede en este deporte. Varios jugadores del Manchester United se acercaron a su entrenador. Todos coincidían en una misma idea: tenemos que fichar a ese muchacho. No era una recomendación cualquiera. Venía de futbolistas acostumbrados a competir contra los mejores del mundo. Habían sentido en carne propia el talento de aquel joven portugués, y estaban convencidos de que, si no llegaba al Manchester United, terminaría brillando en cualquier otro gigante de Europa. Sir Alex Ferguson escuchó atentamente aquellas opiniones, pero en realidad, él ya había tomado una decisión mucho antes de escuchar a sus jugadores. Durante el partido, había observado algo que iba mucho más allá de los regates y la velocidad. Había visto personalidad, había visto valentía, había visto hambre de superación, y comprendió que ese joven tenía todo lo necesario para convertirse en un futbolista extraordinario. Lo que nadie imaginaba era que, apenas unos días después, el Manchester United haría todo lo posible para incorporarlo a sus filas. El niño que había salido de Madeira con una pequeña maleta estaba a punto de cruzar una nueva frontera. La frontera que separa a los buenos jugadores de las futuras leyendas. Porque algunas noches duran apenas 90 minutos. Pero hay partidos capaces de cambiar una vida para siempre. Y Cristiano Ronaldo acababa de jugar uno de ellos. Existen partidos que entregan 3 puntos. Otros definen un campeonato. Pero, en muy raras ocasiones, aparece un encuentro capaz de cambiar el destino de un ser humano. Aquella noche frente al Manchester United no solo dejó una victoria para el Sporting de Lisboa. Dejó una certeza. Cristiano Ronaldo estaba listo para dar el siguiente paso. Cuando el árbitro señaló el final del partido, los aplausos del estadio acompañaron a los jugadores rumbo a los vestidores. Sin embargo, detrás de los túneles,
ocurría algo que muy pocos aficionados podían imaginar. En el vestuario del Manchester United no se hablaba del resultado. No se analizaban los errores del equipo. La conversación tenía un solo protagonista: aquel joven portugués que había desbordado una y otra vez por la banda izquierda. Los futbolistas ingleses coincidían en algo. Hacía mucho tiempo que un jugador tan joven no los obligaba a esforzarse de esa manera. Algunos comentaban entre risas que habían pasado toda la noche persiguiéndolo sin lograr detenerlo. Otros destacaban su velocidad, su capacidad para cambiar de dirección, su valentía para enfrentar a defensas con experiencia internacional. Pero todos compartían la misma conclusión: aquel muchacho tenía un futuro extraordinario. Mientras tanto, en otra sala del estadio, Sir Alex Ferguson analizaba con serenidad lo que acababa de presenciar. Durante décadas había construido algunos de los equipos más exitosos de la historia del fútbol. Había visto surgir a figuras legendarias. Sabía reconocer el talento cuando aparecía frente a sus ojos. Y esa noche había encontrado algo que no podía dejar escapar. No observó únicamente a un jugador habilidoso. Descubrió a un joven dispuesto a asumir riesgos. A un futbolista que nunca se escondía, que pedía el balón incluso cuando estaba rodeado de rivales, que jugaba con una confianza impropia de alguien de apenas 18 años. Eso no podía enseñarse. Era parte de su personalidad. Los directivos del Manchester United comenzaron rápidamente las conversaciones con el Sporting de Lisboa. No querían esperar demasiado. Sabían que otros grandes clubes europeos también estaban siguiendo de cerca a Cristiano. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de perder aquella oportunidad. Mientras las negociaciones avanzaban, Cristiano intentaba mantener la calma. Sabía que existía interés. Escuchaba rumores. Leía algunos comentarios en la prensa. Pero también comprendía que, en el fútbol, nada está garantizado hasta que un contrato es firmado. Continuó entrenando con la misma intensidad de siempre. Nunca permitió que la ilusión interfiriera con su disciplina. Esa actitud impresionó todavía más a quienes trabajaban con él. Muchos jóvenes, ante una posibilidad semejante, habrían perdido la concentración. Cristiano hizo exactamente lo contrario. Trabajó aún más. Finalmente, llegó el día esperado. El Manchester United anunció oficialmente el fichaje del joven portugués. La noticia recorrió Europa en cuestión de horas. Para algunos especialistas era una apuesta interesante, para otros un riesgo. Después de todo, Cristiano apenas comenzaba su carrera profesional. Ahora tendría que competir en la liga más exigente del mundo: la Premier League. Un campeonato famoso por su velocidad, su intensidad y su fortaleza física. Muchos dudaban que un futbolista tan joven pudiera adaptarse rápidamente, pero había alguien que nunca dudó: Cristiano Ronaldo. Cuando llegó a Inglaterra, todo parecía gigantesco. Los estadios, la cantidad de aficionados, la presión de los medios, la historia del club. Cada rincón del Manchester United respiraba grandeza, y precisamente por eso comprendió que había llegado al lugar perfecto para continuar creciendo. Poco después de incorporarse al equipo, ocurrió un momento que jamás olvidaría. Sir Alex Ferguson lo llamó para conversar. El entrenador le explicó lo que esperaba de él: disciplina, humildad, trabajo constante. Pero antes de terminar aquella conversación, tomó una decisión que sorprendió completamente al joven portugués. Le entregaría la camiseta número 7. Cristiano quedó en silencio. Conocía perfectamente el significado de ese dorsal. No era un número cualquiera. Había sido utilizado por auténticas leyendas del Manchester United. Futbolistas que habían escrito páginas inolvidables en la historia del club. Sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Incluso intentó convencer al entrenador de elegir otro número. Pensaba que todavía no estaba preparado para cargar con semejante legado. Pero Sir Alex Ferguson respondió con absoluta seguridad: no te preocupes, yo sé que puedes hacerlo. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria de Cristiano. No solo representaban la confianza de un entrenador, representaban la confianza de alguien que veía en él
un futuro extraordinario. A partir de ese instante, el joven portugués comprendió que ya no bastaba con ser una promesa. Ahora debía demostrar que merecía vestir una de las camisetas más emblemáticas del fútbol mundial. La responsabilidad era inmensa. Cada partido sería observado por millones de personas. Cada error ocuparía titulares. Cada acierto despertaría nuevas expectativas. Pero si algo había aprendido desde niño, era que las grandes oportunidades siempre vienen acompañadas de grandes desafíos, y jamás había tenido miedo de los desafíos. Sin embargo, Inglaterra le tenía preparada una lección mucho más dura de lo que imaginaba. Porque la Premier League no regalaba absolutamente nada. Los defensores eran fuertes, los partidos eran intensos, y cada balón dividido parecía una batalla. Cristiano descubriría muy pronto que el talento, por sí solo, no bastaba para triunfar en el fútbol inglés. Tendría que transformar también su cuerpo, su mentalidad y su manera de entender el juego. La verdadera prueba apenas estaba comenzando, y el mundo estaba a punto de conocer al futbolista que convertiría el número 7 en un símbolo de excelencia. Cuando Cristiano Ronaldo llegó a Manchester, descubrió que el sueño por el que había luchado desde niño era tan maravilloso como exigente. Firmar un contrato con uno de los clubes más importantes del mundo era un logro extraordinario. Pero también era el comienzo de una nueva batalla. Ahora ya no bastaba con impresionar. Había que demostrar, todos los días, que se pertenecía a la élite. El primer entrenamiento con el Manchester United fue muy distinto a todo lo que había vivido hasta ese momento. La velocidad del juego era impresionante, los movimientos eran precisos, cada pase tenía intención. Cada error se pagaba de inmediato. Cristiano comprendió que había dado un enorme salto de nivel. Aquellos futbolistas no solo eran talentosos, eran campeones. Muchos llevaban años compitiendo bajo la presión de ganar cada fin de semana, y ahora él debía compartir el vestidor con ellos. En lugar de sentirse intimidado, decidió observar, escuchar, aprender. Durante los primeros días prestaba atención a cada detalle. Cómo entrenaban los jugadores más experimentados, cómo cuidaban su alimentación, cómo se preparaban mentalmente antes de un partido. Comprendió que el éxito no era casualidad. Era el resultado de cientos de pequeñas decisiones tomadas correctamente todos los días. Sir Alex Ferguson seguía muy de cerca la evolución del joven portugués. No intentaba cambiar su personalidad. Sabía que la confianza era una de sus mayores virtudes. Lo que buscaba era darle equilibrio. Le enseñó que un gran regate debía tener un propósito, que el espectáculo solo tenía valor si ayudaba al equipo, que el verdadero talento consistía en elegir la mejor decisión en el momento adecuado. Cristiano escuchaba cada consejo con atención. Nunca creyó que lo sabía todo. Esa disposición para aprender sería una de las claves de toda su carrera. Los primeros partidos en la Premier League fueron un verdadero desafío. Los defensores ingleses eran mucho más fuertes físicamente de lo que estaba acostumbrado. Cada entrada era intensa. Cada disputa por el balón exigía el máximo esfuerzo. En más de una ocasión terminó en el césped después de recibir una dura falta. Muchos jóvenes habrían perdido la confianza. Otros habrían cambiado su estilo de juego. Cristiano hizo exactamente lo contrario. Cada golpe fortalecía su determinación. Cada dificultad alimentaba su deseo de mejorar. Al terminar los entrenamientos permanecía en el gimnasio. Quería desarrollar un cuerpo capaz de soportar el ritmo del fútbol inglés. No buscaba únicamente ganar masa muscular. Quería convertirse en un atleta completo. Con el paso de los meses, los resultados comenzaron a aparecer. Su velocidad seguía siendo extraordinaria. Pero ahora también era más fuerte, más resistente, más explosivo. Había comprendido que el fútbol moderno exigía mucho más que habilidad con el balón. Exigía disciplina absoluta. Mientras tanto, los aficionados del Manchester United empezaban a enamorarse de aquel joven portugués. Cada vez que tomaba el balón, el estadio contenía la respiración. Nadie sabía exactamente qué haría. Podía intentar un regate imposible. Un disparo lejano, un pase inesperado. Cristiano jugaba con una mezcla de creatividad y valentía que despertaba la admiración del público. Sin embargo,
también comenzaron a llegar las críticas. Algunos periodistas afirmaban que exageraba con los regates. Otros pensaban que debía jugar de forma más sencilla. Muchos jóvenes se habrían dejado afectar por aquellos comentarios. Cristiano decidió utilizarlos como combustible. No respondió con palabras. Respondió entrenando. Respondió mejorando. Respondió creciendo. Con el tiempo comprendió una lección que repetiría durante toda su carrera. Las críticas pueden convertirse en un obstáculo o en una fuente de motivación. La decisión siempre pertenece a quien las recibe. Sir Alex Ferguson continuó guiándolo con paciencia. Sabía que estaba moldeando algo mucho más importante que un gran futbolista. Estaba formando a un líder, un profesional, un competidor capaz de mantener la calma bajo la presión más intensa. Cada conversación entre ambos fortalecía la confianza del joven portugués. Cristiano empezó a entender que el verdadero éxito no consistía únicamente en ganar partidos. Consistía en mejorar constantemente, en nunca sentirse completamente satisfecho, en mantener la humildad suficiente para seguir aprendiendo. Esa filosofía terminaría definiendo toda su carrera. Los meses pasaban. El muchacho desconocido que había llegado desde Portugal comenzaba a convertirse en una de las mayores promesas del fútbol europeo. Pero para Cristiano, aquello todavía no era suficiente. No había cruzado medio continente para ser una promesa. Había llegado para convertirse en el mejor. Y, aunque aún faltaban muchos años de trabajo, el camino ya estaba claramente trazado. Cada entrenamiento, cada sacrificio, cada consejo de Sir Alex Ferguson, cada crítica, cada victoria y cada derrota. Estaban construyendo los cimientos de una leyenda. Sin saberlo, el mundo estaba contemplando el nacimiento de una mentalidad extraordinaria. Una mentalidad que no se conformaba con ganar una vez. Quería ganar siempre. Porque Cristiano Ronaldo había descubierto un principio que lo acompañaría durante toda su vida. El talento puede abrir las puertas del éxito, pero solo la disciplina tiene la fuerza para mantenerlas abiertas. Y esa disciplina estaba a punto de llevarlo hacia los primeros grandes títulos de su carrera. Los desafíos apenas comenzaban, pero también comenzaba el nacimiento de una estrella que, muy pronto, conquistaría Inglaterra. Y después, el mundo entero. ¡Qué futbolista! Pero no siempre fue fácil para él. Aquí está su historia, de un niño que mendigaba comida a uno de los mejores y más exitosos jugadores de fútbol de todos los tiempos. Todo comenzó aquí, el 5 de febrero de 1985 en la isla portuguesa de Madeira. Sus padres primero pensaron en abortar. Eran pobres y apenas podían alimentar a sus otros 3 hijos. Su padre era jardinero y el encargado de equipación en el club regional CF Andorgina. Su padre llevaba a menudo a su hijo de 3 años al trabajo y Ronaldo jugaba con las pelotas mientras estaba allí. Estaba obsesionado con el fútbol. No le importaba la escuela. Entrenaba y entrenaba. A la edad de 10 años se mudó a Nacional Funchal Madeira y ganó el campeonato juvenil en su primer año. Pero no todo fue tan fácil como parecía. Su padre se la pasaba borracho casi todos los días y la familia todavía tenía poco dinero, por lo que Ronaldo iba a menudo a McDonald's para pedir hamburguesas gratis. Estamos en 1997. Ronaldo es uno de los jóvenes de 12 años más prometedores de Madeira y tuvo una oportunidad única. Una sesión de prueba. Los ojeadores vieron a un niño delgado, pero con el balón era fantástico y decidieron traerlo a Lisboa. Pero lo que Ronaldo no sabía entonces iba a ser extremadamente difícil para él. Se reían de él por su acento de Madeira y estaba solo, lejos de su familia y amigos, con solo 12 años. Quizás era mejor volar de regreso a Madeira, pero decidió quedarse y demostrarle a todos en Lisboa de que estaba hecho. Sus compañeros de equipo y entrenadores estaban abrumados por su mentalidad de entrenamiento. Fue el primero en el campo de entrenamiento y el último en salir. La gente decía que era flaco, así que empezó a hacer ejercicio y paso a paso empezó a cambiar su contextura física. Pero en el 2000 recibió una impactante noticia. Le diagnosticaron el síndrome del corazón acelerado. Su corazón latía rápido, aun cuando no practicaba ningún deporte, y con tan solo 15 años parecía que la carrera de Cristiano ya había terminado. Su familia decidió operarlo. Todo salió bien, y después de un tiempo de 3 meses, volvió a las canchas de fútbol.
Finalmente llegó su momento. El 14 de agosto del 2002 entró como suplente. Cristiano Ronaldo debutó profesionalmente a los 17 años. Su sueño se había hecho realidad, pero Ronaldo apenas estaba comenzando. Impresionaba con sus regates y jugadas en el campo. Ya a los 18 años los grandes clubes le echaban el ojo, pero Ronaldo quería un club que pudiera ayudarlo a lograr su objetivo final: convertirse en el mejor jugador del mundo. Y un club en particular le atraía: el Manchester United. El 12 de agosto del 2003 se unió a Sir Alex Ferguson en Inglaterra por unos 19 millones de dólares, un traspaso que cambiaría sus vidas para siempre. Al comienzo de la temporada, Ronaldo quería el mismo número que tenía en Lisboa, 28, pero Ferguson vio grandeza en él y le dio el legendario número 7 del Manchester United, usado por George Best, Cantona y Beckham. El 16 de agosto del 2003, el primer día de la nueva temporada, el joven Ronaldo entró por primera vez en Old Trafford. Además, ahora ganaba alrededor de 2 millones de dólares al año. Lo había logrado. De ser un niño pobre mendigando hamburguesas, a aquel que ayudó a toda su familia a salir de la pobreza. Pero surgieron problemas. A pesar de su exitoso debut, tuvo problemas para adaptarse al estilo de juego inglés. Físicamente todavía era débil, y sus trucos no siempre caían bien a sus compañeros de equipo. El Manchester United terminó primero, y Ronaldo no siempre estuvo a la altura de las expectativas, pero aún quedaba la oportunidad de salvar la temporada. Final de la Copa FA. Manchester vs Millwall. Va 0-0, y estamos en el minuto 44. Ronaldo ayudó al Manchester a ganar y ganó su primer título, pero unas semanas después su corazón se hizo añicos. Verano 2004, Campeonato de Europa en su país de origen, Portugal, y él, el joven de 19 años, estaba nominado para el plantel final, junto a las leyendas como Figo y Deco. Ronaldo jugó su camino en el equipo titular durante el torneo, y Portugal, llevado por los fanáticos, hizo lo increíble. Llegaron a la final, e incluso fueron los favoritos contra Grecia. Jugaron bien y tuvieron buenas ocasiones. Pero luego Grecia marcó y ganó la Eurocopa. Portugal y el joven Ronaldo estaban devastados. En los 2 años que siguieron, Ronaldo se convirtió en un jugador de alto rendimiento para Manchester. Y en la temporada 2006-2007, el Manchester United jugó una temporada increíble. Y Ronaldo cambió con respecto a su primera temporada. Ahora era físicamente fuerte. Sabía cuándo driblar y cuándo pasar el balón. Vimos por primera vez un tiro que Ronaldo siguió mostrando a lo largo de su carrera: el knuckleball. Ronaldo, that's better. That's a whole lot better. Al final de la temporada de la Premier League lo había logrado. El Manchester United ganó la Premier League y Ronaldo ganó su primera liga. La siguiente temporada fue aún mejor. Manchester volvió a ganar el campeonato y llegó a la final de la Champions League. Fue contra el Chelsea y en el minuto 26 fue esa la victoria. Lampard empató. El partido se fue a los penaltis. Era el turno de Ronaldo. Y falló. ¡Qué tragedia! Pero alguien más también falló. John Terry. Van der Sar detuvo el remate de Anelka y Ronaldo ganó la Champions por primera vez. En general marcó 42 goles, 31 solo en la Premier League. Ahora estaba donde siempre quiso estar, en la cima. Pero luego, el susto. Se lastimó el tobillo y tuvo que operarse. Se perdió 11 partidos y muchos temían que no volviera a ser el mismo. Pero volvió más fuerte que nunca. Now Ronaldo. A long way out. Y después de este gol contra el Oporto, estaba claro para todos que Ronaldo todavía tenía grandes planes. En el primer Balón de Oro, ya era oficialmente el mejor jugador del mundo. En la temporada 2008-2009, el Manchester volvió a ser campeón y llegó a la final de la Champions League, pero esta vez perdió ante el Barcelona. Y después de 6 años exitosos y un total de 3 campeonatos ingleses, 3 victorias en copas, la victoria en la Champions y ganar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, Ronaldo decidió comenzar un nuevo capítulo en su vida.
en el Real Madrid. En 2009 se mudó a España por 94 millones de euros. 90.000 personas acudieron al Bernabéu solo para ver su presentación. Y ahora ganaba 12 millones de dólares al año. En su primera temporada marcó 33 goles en 35 partidos, pero el Madrid no ganó un solo título. Eso cambió el año que viene. En la Copa del Rey cabeció el gol de la victoria y ganó el Madrid. 2011 y 2012 luego el próximo éxito. Ganó el campeonato de España por primera vez. Pero sus primeros años no siempre estuvieron llenos de victorias. Marcó muchos goles, pero en sus primeros 4 años con el Madrid no pudo pasar de la media final de la Champions League. Barcelona, sin embargo, dominó y Lionel Messi ganó el Balón de Oro 4 veces seguidas. Ronaldo estaba decepcionado. Verano 2013, una nueva temporada y con ella el gran objetivo del Madrid, la 10ª, conquistar el 10º título de la Champions. Fue una gran temporada para Ronaldo. Obtuvo su segundo Balón de Oro y luego el 24 de mayo del 2014, el gran día. La final contra el Atlético de Madrid, en el lugar donde todo comenzó para Ronaldo, en Lisboa. El Atlético tomó la delantera y parecía que iba a ganar. Pero luego en el minuto 93, Sergio Ramos con un gol. Tiempo extra. El Madrid marcó 2 veces y luego Ronaldo convirtió un penalti. Él y el Madrid ganaron la Champions. Eso fue solo el comienzo. Ronaldo jugó en el Madrid durante 9 años. Ganó la Champions League 4 veces y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 3 veces. 2 campeonatos de España y ganó la Copa de España 2 veces. Fue el máximo goleador innumerables veces y ganó 4 balones de oro durante su paso por el Real Madrid. Además, marcó 451 goles en 438 partidos. ¡Uf! ¡Qué estadística! Y hubo un momento más inolvidable para él durante su paso por el Madrid. Es 2016, Campeonato de Europa en Francia, pero las cosas no iban bien para Portugal. No ganaron un solo juego en la fase de grupos y tuvieron suerte de avanzar a la siguiente ronda después de quedar terceros en su grupo. De alguna manera llegaron a la final, liderados por su capitán Ronaldo. Finalmente quería que la gente olvidara el desastre del 2004, pero luego el susto. Payet derribó a Ronaldo en el primer tiempo y se lesionó, y tuvo que ser sustituido en el minuto 25. Parecía que el trauma de la final de la Eurocopa se repetía. Animó a su equipo desde la línea de banda. Tiempo extra, y en el minuto 109... Eder convirtió a Portugal en campeón de Europa y Ronaldo ganó el primer título con Portugal. En 2018, tras ganar por 4ª vez la Champions League, decide dejar el Madrid y se marcha a Italia a la Juventus de Turín. Tenía entonces 33 años y la Juventus pagó unos 110 millones de euros de traspaso. Nunca antes se había pagado tanto por un jugador de más de 30 años. Y Ronaldo hizo lo de siempre. Marcó y marcó y marcó. Inolvidable partido de la Champions versus Atlético. El Madrid ganó la ida por 2-0 y todos pensaban que la Juventus no podría remontar. Pero luego vino Ronaldo, marcó 2 veces y luego convirtió un penalti. 3-0. Ronaldo volvió a ser la peor pesadilla del Atlético. En 3 años ayudó a la Juventus a 5 títulos, incluidos 2 títulos de la Serie A. Pero el sueño de ganar la Champions League con la Juventus nunca se hizo realidad. A la edad de 36 años, Ronaldo quería otro cambio y volvió a su antiguo lugar de trabajo, Manchester United. Pero lo que comenzó como un cuento de hadas terminó como una pesadilla. Si bien estaba jugando bien en su primera temporada, parecía lento después de la llegada del nuevo entrenador, Ralf Rangnick. Cuando el entrenador fue reemplazado por Ten Hag, Ronaldo tuvo que sentarse a menudo en el banquillo, y en noviembre del 2022 el triste final. Manchester United y Ronaldo rescindieron el contrato con efecto inmediato. Los tiempos de pobreza habían terminado para él. Con los años dominó el fútbol, se hizo una marca fuerte y formó toda una era con Messi. Algunos jugadores de fútbol son buenos regateadores, algunos son buenos delanteros, algunos son extremadamente rápidos y otros son geniales en el aire. Ronaldo lo era todo. Ha marcado más de 800 goles en su carrera hasta el momento, más goles de los que anotaron Griezmann, Bale y Salah juntos. Ganó 5 veces el Balón de Oro y consiguió un total de 32 títulos con sus clubes. Y nos demostró a todos que lo imposible es posible. De un niño pobre a una superestrella de fútbol.